Todos sabemos que entre 1939 y 1941, las Fuerzas Armadas alemanas sorprendieron al mundo con una serie de victorias rápidas e impresionantes contra varias naciones, ocupando 9 países absurdos en un tiempo récord. Estos países fueron Polonia, Países Bajos, Yugoslavia, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Grecia y Francia. Y por si fuera poco, expulsaron a la Fuerza Expedicionaria Británica de la Europa continental, hundieron convoys aliados en el Atlántico y, junto con el Eje, obtuvieron victorias en el norte de África y la Unión Soviética. Prepárense, porque hoy vamos a ver que la efectividad de la Wehrmacht no se puede explicar por una sola razón, muchachos. Si bien algunos atribuyen el éxito al fanatismo de los soldados, a la tecnología superior, al uso de metanfetamina o incluso a las tácticas de Blitzkrieg, la realidad es mucho más compleja que eso. ¿Vamos? Historiadores y figuras militares, especialmente británicas y estadounidenses, han planteado repetidamente la cuestión de por qué el ejército alemán tuvo, al menos durante un buen tiempo, tanto éxito en las batallas de la época de las guerras mundiales, a pesar de su inferioridad en material y personal. Además de las capacidades tácticas, las explicaciones suelen incluir las capacidades operativas de las fuerzas terrestres alemanas. La clave del éxito residió en la decisión de librar una guerra de maniobras bien planificada y pensada, así como en establecer puntos claros de esfuerzo principal, un hecho del que cualquier oficial alemán era consciente. Los alemanes poseían un arte intemporal de mando y control, cuyos factores clave, establecimiento de puntos clave de esfuerzo, conciencia del riesgo, velocidad y maniobra, fueron ampliamente adoptados por los oficiales estadounidenses y soviéticos. La historia del pensamiento operativo es la gran narrativa del ejército alemán en la era de las guerras mundiales y más allá. Se compone de varios componentes narrativos entrelazados y ha sobrevivido a 2 guerras mundiales perdidas. El pensamiento operativo, ya sea en su conjunto o a través de aspectos individuales, ha sido aclamado repetidamente como un éxito, particularmente en el mundo anglosajón y cada vez más dentro de la Bundeswehr desde mediados de los años 1980. A menudo son difusos debido a diferencias en las culturas militares. Sin embargo, es casi una reacción instintiva condenar el pensamiento operativo como un factor determinante de la superioridad de Alemania o de la estrategia de aniquilación que culminó en la Operación Barbarroja. Como suele ocurrir en la historia, esta narrativa no es en blanco y negro, sino más bien gris. Esto también se aplica al desarrollo del pensamiento operativo alemán, cuya génesis es un proceso cuyas raíces se remontan al siglo XIX. El liderazgo militar estaba convencido de que factores determinantes como la posición geográfica central de Alemania, la inferioridad en personal y material y la ambición de convertirse en una gran potencia mundial eran la base de la planificación operativa y estratégica de Alemania hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya existían cuando se fundó el Imperio Alemán, surgiendo de la necesidad de mover masas de fuerzas a grandes distancias de forma descentralizada. El pensamiento operacional tomó forma principalmente a finales del siglo XIX y principios del XX como una solución militar para librar una guerra en 2 o múltiples frentes en las estrechas regiones fronterizas alrededor de Alemania y Europa Central. Para compensar las supuestas desventajas objetivas en el espacio y la inferioridad en los recursos, el Estado Mayor decidió aprovechar las ventajas de la línea interna resultantes de la posición central del país, en combinación con la formación de una fuerza de alta calidad y, en particular, un arte superior. Comando y control, la guía para su pensamiento operativo. Este se desarrolló en base a criterios como maniobra, ataque, velocidad, iniciativa, libertad de acción, puntos clave de esfuerzo, enfrentamiento, sorpresa y aniquilación, establecidos por von Moltke para llevar a cabo una guerra rápida. El objetivo era derrotar al enemigo en rápidas batallas fronterizas, envolviéndolos por completo. El término, aniquilación, no significa la extinción física de una fuerza, sino su eliminación como factor de poder militar, lo que también podría significar, por ejemplo, capturarla. En el contexto de la posición central de Alemania, los factores de espacio y tiempo siempre estuvieron en el centro de los planes operativos estratégicos y los esfuerzos del liderazgo militar alemán. El aumento de los niveles de personal y material del ejército, junto con el factor fuerzas, no solo formaron la estructura,
sino que también constituyeron las piedras angulares cruciales del pensamiento operativo alemán. Los repetidos intentos de los líderes militares de resolver el dilema estratégico con medios operativos, es decir, compensar las deficiencias estratégicas, como la posición central de Alemania y su potencial inferioridad, con éxitos operativos, jugaron un papel importante en la planificación operativa alemana. Son de particular interés los esfuerzos realizados para sacar conclusiones sobre cuestiones táctico-operativas y tecnológicas a partir de las experiencias de conflictos pasados, como la Primera Guerra Mundial, y aplicarlas a los preparativos de una nueva guerra y a la anticipación de lo que sería esta guerra. Parecerse a. Si bien la acción defensiva no podía resultar más que en una guerra de desgaste imposible de ganar, los altos mandos estaban convencidos de que, en caso de guerra, la acción ofensiva era la única opción. En la tríada de estrategia, táctica y operaciones, la función de estas últimas era provocar batallas decisivas de aniquilación, mediante la realización de rápidas operaciones móviles, para impedir que el enemigo acumulara el potencial de su superioridad. La urgencia del tiempo influyó constantemente en todos los planes y consideraciones operativas. La necesidad de mantener o recuperar la movilidad durante el ataque fue fundamental para el pensamiento estratégico y operativo del ejército alemán durante las guerras mundiales. Este concepto ofensivo no surgió de forma aislada, sino que fue moldeado por la política exterior alemana, cuyo objetivo era elevar al país a una importante potencia mundial. Además, reflejaba la opinión común de que el ataque siempre había sido la forma de luchar de los alemanes. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial no cortó estas líneas de continuidad. Ya en 1918, la élite militar alemana comenzó a buscar respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué se podía hacer para corregir el resultado de la guerra mundial y qué se podía hacer para ganar una guerra futura? En una negación colectiva de la realidad, bloquearon las verdaderas razones estratégicas del fracaso, el potencial de fuerza inferior de Alemania. Esta percepción selectiva culminó en la convicción de que el enfoque táctico operativo era correcto, pero quienes lo pusieron en práctica habían fracasado. Convencidos de que permanecerían invictos en el campo de batalla, acordaron restaurar la posición del Imperio alemán como gran potencia que se había perdido. Por lo tanto, hubo desacuerdo solo sobre el camino, pero no sobre el objetivo. ¿Qué lecciones quería aprender la élite alemana de la Primera Guerra Mundial? Partiendo de la premisa de que los ataques operativos rápidos eran la respuesta a los riesgos objetivamente inherentes a la posición central de Alemania, la limitada disposición de los militares a aprender se redujo esencialmente a adoptar una perspectiva militar profesional. Hubo poco aprendizaje en el sentido de reaprendizaje. Como en la Primera Guerra Mundial, la pregunta crucial era esta: ¿cómo puede la acción ofensiva, una condición básica del pensamiento operativo alemán, recuperar su movilidad? Parecía haber resuelto el problema causado por los factores de tiempo, posición central e inferioridad de personal y recursos materiales, introduciendo el concepto de fuerza de reacción rápida y superando así la crisis de ataque. A pesar de las lecciones de la Primera Guerra Mundial y de las inversiones masivas en fortificaciones en la década de 1930, el ejército alemán comenzó la Segunda Guerra Mundial con operaciones ofensivas a gran escala y un sorprendente abandono de la defensa. En la Primera Guerra Mundial, los líderes militares alemanes tenían un plan operativo detallado que creían que era la clave para la victoria, y cuando ese plan fracasó, el desánimo fue profundo. En 1940, las Fuerzas Armadas alemanas atacaron de nuevo en Occidente, esta vez con un plan elaborado. En el corto plazo, el golpe fue la rápida derrota de Francia en apenas 6 semanas, lo que generó una euforia aún mayor. Estos dos acontecimientos, la derrota de 1914 y la victoria de 1940, dieron lugar a enfoques divergentes para aprender el liderazgo alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán solo comenzó a desarrollar nuevos métodos de defensa móvil y ataque bajo la presión de la guerra de trincheras. Ya en la Segunda Guerra Mundial, tras la victoria sobre Francia, creyeron haber encontrado la fórmula para la victoria operativa, la Blitzkrieg. Sin embargo, este sueño se derrumbó en el invierno de 1941, en la inmensidad de la Unión Soviética. Las tropas alemanas, que estaban mal preparadas para una defensa móvil, se vieron nuevamente obligadas a defenderse. En ambas guerras mundiales,
las estrategias táctico-operativas desarrolladas en tiempos de paz fueron rápidamente puestas a prueba de manera despiadada y no lograron adaptarse completamente a las condiciones reales de la guerra. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán se sintió obligado a desarrollar un método de defensa que correspondiera tanto a la disponibilidad de municiones como a su escasez de recursos. Cuando el mando supremo del ejército relacionó las experiencias de las fuerzas de primera línea con sus propias ideas sobre la defensa móvil, debido a las grandes pérdidas sufridas, Hitler reaccionó exactamente como el ministro de guerra prusiano en la Primera Guerra Mundial. Rechazó categóricamente las solicitudes de las fuerzas para estar autorizado a realizar una defensa móvil. Prefirió ordenar una defensa lineal, haciendo referencia explícita a las ideas de este ministro. Las fuerzas buscaron interceptar las órdenes de Hitler para permitir operaciones de maniobra, con el fin de compensar su inferioridad en material y personal, retirándose y cediendo terreno cuando era necesario. Cada vez más, el dictador anuló las ideas tácticas y operativas innovadoras que se desarrollaban en la vida diaria en el frente, refiriéndose a las experiencias de la Primera Guerra. La razón del éxito de Hitler fue que muchos generales de la Segunda Guerra Mundial habían sido subordinados en la Primera Guerra Mundial y fueron influenciados por sus experiencias. Al igual que sus comandantes, se basaron cada vez más en sus propias experiencias a medida que avanzaba la guerra. Para esta generación específica, lemas como 1918 nunca más simbolizaban la falta de liderazgo entre los exgenerales, lo que resultó en su derrota en la Primera Guerra Mundial porque dejaron de librar la batalla demasiado pronto. En el mar en 1914, por ejemplo, los exsubtenientes, como generales, querían evitar a toda costa tales errores de liderazgo y cumplieron las órdenes de resistir incluso en situaciones desesperadas. Es imposible entender el liderazgo de muchos oficiales superiores en la Segunda Guerra Mundial sin saber qué vivieron y qué socialización militar sufrieron en la Primera Guerra Mundial. A menudo lucharon en la Primera Guerra por segunda vez, en las mismas zonas, solo que con armas más avanzadas. En la Segunda Guerra Mundial, hubo pocas innovaciones tácticas que tuvieran un efecto en la guerra operativa en comparación con los desarrollos de la Primera Guerra. El mando y control en el ejército alemán en ambas guerras mundiales se ejerció sobre la base del mando tipo misión, aunque Hitler prohibió el uso de esta forma a nivel operativo y, a veces, incluso táctico. Cuando se trata de responder a las preguntas sobre hasta qué punto los niveles inferiores de mando obedecieron estas órdenes y si el mando tipo misión se ejerció al final de la guerra, en vista de la insuficiencia de la formación de los oficiales, la duda es permisible. Cuando los enfoques operativos empleados para resolver el problema de las deficiencias de Alemania resultaron inadecuados, los líderes militares en ambas guerras mundiales comenzaron a compensar este fracaso aumentando el nivel de compromiso e intentaron fortalecer la voluntad de los soldados de continuar la lucha apelando a su voluntad y su moral de lucha, que eran dos factores con un potencial supuestamente ilimitado. En marzo de 1945, 2 meses antes de la rendición final de Alemania, el comandante en jefe del grupo de ejércitos B, Model, escribió lo siguiente a sus comandantes: la guerra no se puede ganar mediante el cálculo ni solo mediante el cumplimiento del deber. Los factores decisivos son la voluntad de ganar y la fe en la victoria. Hitler y su partido asumieron gran parte de la tarea de movilizar la voluntad de luchar por la Wehrmacht, llevando a cabo un adoctrinamiento ideológico después de que el ejército descuidara este aspecto en la Primera Guerra Mundial. Mientras que en la Primera Guerra Mundial el alto mando se centró en innovaciones tácticas a pesar de la introducción de la educación patriótica, el liderazgo ideológico gradualmente se volvió tan importante como el mando y control táctico y operativo en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes creían que, además de una excelente formación de los oficiales del Estado Mayor, la condición previa para el mando y control móvil a nivel operativo era una formación de tropas de alta calidad. Mientras que el ejército prusiano-alemán de 1914 estaba formado principalmente por oficiales y tropas bien entrenados y, según las ideas de la época, el mando y el control se ejercían de manera profesional, la situación en la Wehrmacht era diferente. El ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial fue, en muchos sentidos, solo una versión ligeramente mejorada de su ejército de la Primera Guerra Mundial. La campaña contra Polonia ya ha revelado defectos considerables en el entrenamiento y en el mando y control. Esto no es una sorpresa, ya que en el corto periodo posterior a 1935,
debido a la complejidad de las tareas y a la avanzada tecnología armamentística, no fue posible entrenar a todo el ejército con un nivel tan alto como el de las fuerzas prusiano-alemanas durante todo el periodo de paz anterior a la Primera Guerra Mundial. En cambio, se hizo un esfuerzo concentrado con un pequeño número de unidades seleccionadas. Estas fuerzas de alta velocidad fueron la punta de lanza de los ataques alemanes. Este concepto pronto alcanzó sus límites en la campaña del Este, cuando todas las divisiones desplegadas estaban en batalla. Las divisiones blindadas fueron prácticamente absorbidas por el territorio ruso, que se expandió hacia el este en forma de trapezoide. La disparidad entre las unidades motorizadas de élite y la masa de divisiones de infantería no motorizada se hizo cada vez más evidente a medida que avanzaba la guerra. Hasta el final de la guerra, las pocas unidades bien equipadas eran la columna vertebral del ejército alemán, que tenía una capacidad limitada para llevar a cabo una guerra de maniobras por diversas razones, entre ellas la opresiva superioridad aérea del enemigo. Ni siquiera las unidades de alta velocidad pudieron compensar la superioridad aliada en material y personal. Lo sorprendente, sin embargo, en este contexto es que casi nadie respondió a la pregunta de por qué las consideraciones militares siguieron centrándose en una doctrina que, en 30 años, le costó al ejército alemán 2 guerras mundiales, ignorando en gran medida las debilidades del pensamiento operativo alemán. Contribuyó a la derrota. No hay duda de que durante años el ejército alemán luchó con éxito en 2 guerras mundiales contra coaliciones enemigas que eran muy superiores tanto en material como en personal. Inicialmente lo hizo de manera ofensiva, por ejemplo en la campaña occidental de 1940 en Francia, y luego de manera defensiva. Estos éxitos, sin embargo, pueden atribuirse principalmente a las capacidades tácticas más que operativas, es decir, a los soldados y oficiales de las unidades de campo y no solo a los oficiales del Estado Mayor. Las debilidades cruciales del pensamiento operativo alemán se debieron a que su estructura se originaba en la necesidad, a nivel táctico operacional, de ejercer mando y control sobre ejércitos masivos a grandes distancias. Alfred desarrolló esto aún más en el nivel estratégico operativo y lo convirtió en una solución de emergencia para una guerra en condiciones de inferioridad. Su evolución basada en la táctica no fue contrarrestada por una adecuada expansión a nivel operativo estratégico. Aunque la operación tiene una dimensión operativa estratégica por un lado y una dimensión táctico-operativa por el otro, en consecuencia, la fijación en el nivel operativo de mando dentro del Estado Mayor alemán acompañó el descuido en el nivel estratégico. En la mente de la mayoría de los oficiales del Estado Mayor, el pensamiento estratégico operacional tenía solo una importancia secundaria. Las razones de esta evolución residen en la actitud de los oficiales hacia la política. Si miramos de cerca, el pensamiento estratégico es básicamente pensamiento político. Los oficiales del Estado Mayor siempre han entendido el pensamiento político por encima de la primacía del pensamiento militar. En gran medida desconocían el pensamiento político civil, aunque aceptaban las decisiones políticas tomadas en tiempos de paz, a menudo con un murmullo. Sin embargo, en tiempos de guerra reclamaban el papel de liderazgo según su interpretación de las prioridades militares. Los oficiales que habían sido socializados en el Imperio Alemán compartían la actitud política básica de su monarca y gobierno hacia asuntos de política interior y exterior. El objetivo era posicionar a Alemania como potencia mundial y, si fuera necesario, utilizando la fuerza militar. Ni siquiera la derrota en la Primera Guerra Mundial cambió esta actitud. En este contexto, cabe señalar que, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el uso de la fuerza militar era considerado una herramienta legítima de política exterior en Alemania y también en Europa. En la mente de la mayoría de los oficiales del Estado Mayor en la Guerra Mundial, no había lugar para soluciones orientadas a la Realpolitik que fueran adecuadas al potencial de fuerza de Alemania. Ni el Imperio Alemán ni el régimen nazi esperaban que los máximos dirigentes militares pensaran en términos políticos, y el establishment político rara vez lo exigía. Esto se debió en gran medida a la estructura de alto nivel del imperio, donde la línea militar existía en paralelo a la política, y ambas se fusionaban en la persona del emperador, y más tarde en el Führer. Por lo tanto, el nivel estratégico quedó incluido en este puesto de alto nivel. Esta estructura de mando, heredada del periodo Federico, culminó en la idea de un papel que el emperador Guillermo I nunca pudo cumplir,
mientras que Hitler sí pudo, al menos en un nivel básico, gracias a las modernas capacidades de mando y control. Sin embargo, esta estructura no era adecuada para una guerra total en la era de la guerra industrial masiva. Hasta la guerra total, con sus complejos niveles económicos, políticos y militares, la situación empeoró aún más por los líderes militares de la Wehrmacht, que estaban paralizados por la competencia interna. Siempre que los líderes militares sentían que su poder estaba en peligro, estaban preparados para interferir en asuntos de política interior y exterior y ejercer presión política, como lo hicieron con éxito en el Imperio Alemán y la República de Weimar. Hitler, sin embargo, impuso de manera inequívoca la primacía de la política en el régimen nazi sobre la Wehrmacht, a más tardar después de la dimisión de Beck. Después de eso, la mayoría de los oficiales del Estado Mayor se vieron a sí mismos como meros engranajes de una maquinaria militar bien engrasada que implementaba las demandas de los líderes políticos, abdicando de expresar sus preocupaciones, y haciéndolo en un grado incluso mayor que el que había ocurrido en el imperio. En este contexto, no sorprende que el Estado Mayor del Ejército haya descuidado el nivel estratégico de la guerra y se haya centrado casi dogmáticamente en el nivel operativo. Fue allí donde el Estado Mayor del Ejército vio la oportunidad de al menos compensar la inferioridad estratégica en la guerra. Como consecuencia de la falta de pensamiento estratégico, en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial se tomaron decisiones extremadamente equivocadas. Esto comenzó con instrucciones equivocadas y culminó con la neutralización del Estado Mayor operativo por parte de un político sin entrenamiento militar avanzado. En la era de la Guerra Mundial, el liderazgo del ejército se centró en la guerra continental y nunca desarrolló un concepto estratégico para la guerra general que incluyera fuerzas navales. En cambio, ignoró en gran medida a la armada y la guerra naval, a pesar de que ambas eran indispensables para alcanzar el estatus de potencia mundial. La falta de pensamiento estratégico y la fijación táctica y operativa en resultados rápidos en las batallas dieron como resultado el desarrollo de otras debilidades en el pensamiento operativo alemán. La doctrina militar centrada en el éxito rápido en batallas cercanas a las fronteras de Alemania alcanzó sus límites cuando la guerra ofensiva se expandió más allá de Europa Central. La logística es donde esta limitación se hizo más evidente. Según el pensamiento operativo, la logística estaba diseñada para ser adecuada para una o más batallas rápidas de aniquilación en un área fronteriza de 100 a 200 kilómetros, y las tropas debían vivir de la tierra hasta bien entrada a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una vez que la guerra se adentró profundamente en territorio enemigo, el apoyo logístico llegó a sus límites, primero retrasando y finalmente obstaculizando la ejecución de operaciones amplias de enfrentamiento que se necesitaban con urgencia para implementar la doctrina operativa. Sorprendentemente, aquellos en el Estado Mayor, que estaban completamente concentrados en el nivel operativo de la guerra, ignoraron este conocimiento. Esta actitud era tan profunda que abordar las cuestiones de suministro se percibía como un obstáculo para la carrera, incluso en la Bundeswehr. La razón de este desarrollo radica sin duda en la forma en que los oficiales alemanes fueron entrenados para ser proactivos en la batalla, pero probablemente también en la percepción de su potencial inferior. La solución a los problemas de suministro se buscó, y generalmente se encontró, en el concepto de intentar decidir rápidamente los resultados de las batallas y, por tanto, de las guerras, lo que eliminaba problemas logísticos adicionales. Cuando estos problemas logísticos amenazaron la implementación de este concepto en el marco de la Operación Barbarroja, se aceptaron incluso atrocidades contra la población civil rusa para proteger la operación en su conjunto. Además de los factores de tiempo y fuerzas, que eran de importancia central para los oficiales de operaciones, el factor geográfico también jugó un papel crucial en el pensamiento operativo alemán. En este contexto, los líderes militares, que trabajaron para posicionar a Alemania como potencia mundial, no se dieron cuenta de que, para gobernar Europa, era necesario reutilizar a Rusia como factor de poder. Si bien Moltke, Schlieffen y también Falkenhayn se mostraron cautelosos o incluso se opusieron a la idea de librar una guerra profunda dentro de Rusia, en parte debido a lo que había experimentado Napoleón, sus sucesores vieron pocos problemas en librar una guerra contra la Unión Soviética, basándose en sus experiencias con las Fuerzas Armadas rusas en la Primera Guerra Mundial.
Ampliaron una doctrina que se originó en la táctica y fue diseñada para llevar las decisiones para las batallas cercanas a las fronteras de Alemania del nivel operativo al nivel estratégico, incluso sin tener los instrumentos de poder y recursos necesarios. El concepto de establecer puntos de mayor esfuerzo, que el ejército alemán desarrolló como una solución de emergencia para combatir con fuerzas inferiores, y que siempre iba acompañado de la voluntad de tomar la iniciativa y considerar superior el mando y control operativo alemán, tuvo que alcanzar finalmente sus límites en la ley de los números, los recursos y también las condiciones geográficas. Los oficiales del Estado Mayor hicieron a un lado el conocimiento de que incluso con un mando y control operativo y táctico superior era imposible derrotar a una coalición enemiga superior, sobre todo porque estaban convencidos de que reconocer los límites y capacidades militares del ejército significaría admitir un fracaso total y cuestionar sus capacidades. Posición de poder en la estructura del Reich. La batalla de aniquilación, que era la fijación dogmática en el éxito rápido en la batalla, no solo pretendía resolver problemas estratégicos, sino también restringir la guerra a una guerra de gabinete, evitando que se convirtiera en una guerra popular y, por lo tanto, manteniendo la política fuera de guerra. Al final, el pensamiento operativo en la era de la guerra mundial imaginaba que la guerra tendría lugar en un espacio vacío, donde ni la gente ni los políticos hacían nada, y el ejército se movía como sobre un tablero de ajedrez. Algunos defensores mantuvieron esta opinión hasta la década de 1980. Esta idea de guerra de gabinete se redujo al absurdo ya en la guerra franco-prusiana y como muy pronto en la Segunda Guerra Mundial, pero los oficiales del Estado Mayor se negaron a aceptar este hecho. En este contexto, es imposible responder con claridad si existe un estilo específico de pensamiento operativo alemán. Ciertamente, existen raíces alemanas debido a la voluntad política de Prusia y más tarde del Imperio Alemán de perseguir políticas de gran potencia o incluso de potencia mundial, incluso sin tener suficientes instrumentos de poder. Además, ha habido una gran negligencia a nivel estratégico por parte de los líderes políticos y militares, pero buscar entrenamiento con recursos inferiores fue un fenómeno generalizado en el pasado, lo es también en el presente y probablemente seguirá siendo así en el futuro. También en la Segunda Guerra Mundial, tras las primeras semanas de la Operación Barbarroja, el Estado Mayor limitó la libertad operativa de los comandantes de división y comandantes en jefe, ejerciendo un control más estricto, y más tarde Hitler restringió aún más esta libertad operativa. Otros elementos clave del pensamiento operativo alemán, como el envolvimiento, la movilidad, la velocidad, la sorpresa y la aniquilación, tienen sus raíces en las tácticas militares y son parámetros comunes a todos los ejércitos. La diferencia está en la forma en que se aplican. En este aspecto, los alemanes se destacaron por enfatizar la iniciativa y la libertad de acción. La presión urgente para establecer un punto de mayor esfuerzo, resultante del alto riesgo de inferioridad, parece ser tan sorprendente en el ejército alemán como la rápida neutralización del enemigo. Sin embargo, estos enfoques también se pueden encontrar en la historia militar, como en el caso de Napoleón, y no son exclusivos del Estado Mayor alemán. Muchos parámetros atribuidos al pensamiento operativo alemán también se encuentran en las doctrinas de otras potencias continentales, como la Unión Soviética. Durante décadas, la Unión Soviética planeó socavar la fuerza superior de una coalición de potencias marítimas preparadas para una guerra prolongada centrándose en la velocidad y la movilidad de sus operaciones. Este hecho es particularmente importante en el contexto de los estrechos intercambios entre la Wehrmacht y el Ejército Rojo en la década de 1920. No hay duda de que el pensamiento operativo alemán se basa en deficiencias estructurales, arraigadas en la falta de inclusión en una estrategia general que coincida con la potencial de las fuerzas alemanas. En el caso de la logística, esto incluso abrió la puerta a una guerra criminal durante la Operación Barbarroja. Sin embargo, la doctrina alemana no se basa en una intención criminal de aniquilación total. La doctrina operativa alemana fue un intento de encontrar una solución militar al dilema estratégico de lograr la hegemonía continental sin tener una base económica, militar y política adecuada. La razón de esto fue la negativa de las élites militares y políticas a aceptar la realidad del potencial de poder real de Alemania en la era de la Guerra Mundial. Finalmente,
El pensamiento operativo alemán siempre implicó grandes riesgos que pusieron en peligro la existencia del Reich y no fue en modo alguno una receta para la victoria, sino más bien una solución de emergencia. El primer factor que generalmente se menciona en relación con el éxito alemán frente a cifras mucho mayores es la metanfetamina. El uso de metanfetamina se introdujo entre los soldados del eje y los aliados como medio para combatir la fatiga y elevar la moral. Sin embargo, los funcionarios alemanes se dieron cuenta desde el principio de que los efectos secundarios negativos de la droga superaban con creces sus beneficios y desalentaron su uso, recurriendo a la Blitzkrieg, también conocida como guerra relámpago. Se describió alternativamente como una estrategia, básicamente una mentalidad táctica o una doctrina, pero en realidad el ejército alemán despreciaba el término, que fue utilizado por la propaganda de la prensa para describir los efectos de una ofensiva de armas combinadas exitosa. El enfoque alemán de las operaciones de armas combinadas, aunque los alemanes nunca lo describieron como Blitzkrieg, jugó un papel importante en el logro de éxitos militares, pero no fue el único factor decisivo. Las victorias iniciales del Tercer Reich fueron una combinación de varios factores, muchos de los cuales habían estado en juego desde principios de la década de 1920. Ahora analicemos un poco el periodo de entreguerras, que es extremadamente importante para comprender su alcance. Al final de la Primera Guerra Mundial, la Entente victoriosa impuso un desarme sustancial a la República de Weimar, que fue el estado sucesor del Segundo Reich alemán. El artículo 160 del Tratado de Versalles limitaba a Alemania a un ejército terrestre de 100.000 soldados, sin Estado Mayor, sin fuerza aérea, sin tanques y una pequeña armada. Básicamente, a Alemania se le permitió mantener un ejército dedicado exclusivamente a preservar el orden dentro de su territorio y patrullar sus fronteras. Estas restricciones serían aplicadas por la Comisión de Control Militar Interaliada, que básicamente mantuvo una presencia en Alemania hasta 1927. Entonces surge la pregunta, con una desventaja tan grande, ¿cómo podría Alemania reconstruir sus fuerzas y convertirse en una amenaza militar tan importante dentro del territorio? Década. La verdad es que la República de Weimar ha solucionado estas limitaciones desde principios de la década de 1920. Primero, mantuvo su Estado Mayor, que pasó a llamarse Truppenat. Ya en mayo de 1923, esta oficina elaboró planes secretos para movilizar un ejército mayor que el que permitían las restricciones impuestas por Versalles. Documentos capturados al final de la Segunda Guerra Mundial revelaron que estos planes preveían dos opciones: la creación de una fuerza de 18 o 35 divisiones de infantería. Aunque la segunda opción era poco probable, la Wehrmacht confiaba en la viabilidad de la primera, considerando una fuerza de al menos 14.000 hombres por división. La Wehrmacht almacenó suficientes armas y municiones para equipar hasta 252.000 soldados, esencialmente más del doble de lo permitido por el Tratado de Versalles. El gobierno alemán tenía acceso a arsenales secretos de armas que se habían conservado desde la Primera Guerra Mundial o que fueron importadas ilegalmente durante la década de 1920. Muchos hombres recibieron entrenamiento militar no autorizado y se unieron a unidades paramilitares, milicias o asociaciones deportivas como la SA del Partido Nazi y la Liga de Combatientes del Frente Rojo Comunista. En 1926, el plan de movilización se redujo a 16 divisiones, pero en 1932, el ministro de Guerra, el general von Schleicher, elaboró un nuevo plan para equipar 21 divisiones para 1938. En 1933, Adolf Hitler, como canciller y más tarde Führer, ordenó acelerar estos planes, que se llevaron a cabo en secreto en 18 meses. Sin embargo, las tropas estaban mal equipadas y entrenadas, y en marzo de 1935, Hitler ordenó la expansión del ejército permanente a 36 divisiones. El gasto militar alemán se duplicó entre 1933 y 1935, del 3% al 6% del Producto Nacional Bruto, alcanzando el 23% en 1939 y un máximo del 61% en 1943. El Truppenat podía contar con un grupo de hombres que ya habían recibido una formación básica, aunque de forma privada, a través de sus partidos políticos. Estos hombres eran hábiles en la lucha y en el manejo de armas pequeñas, como rifles y ametralladoras.
Pero ¿cómo sería posible desarrollar habilidades con tanques, aviones y submarinos, que estaban prohibidos por la Comisión Interaliada? Truppenat encontró una solución. En febrero de 1919, las autoridades de Weimar arrestaron a un ruso llamado Radek, que estaba involucrado en la revolución espartaquista. Gracias a sus contactos con el agregado militar alemán en Moscú, Radek evitó una dura sentencia. Organizó un salón político en agosto de 1919, donde propuso la colaboración política y militar entre la República de Weimar y la Rusia soviética. Esta idea cobró fuerza tras la derrota prusiana en la Guerra Polaco-Soviética de 1920. En 1921, el Truppenat creó un grupo especial para colaborar con Rusia. Alemania ofrecería ayuda financiera y técnica para construir la industria armamentística rusa, a cambio de recibir munición de artillería, cuya fabricación estaba prohibida por el Tratado de Versalles. El 16 de abril de 1922 se firmó el Tratado de Rapallo, que supuestamente contenía cláusulas militares secretas. Entre febrero y agosto de 1923, el jefe del Truppenat, el general Otto Haas, mantuvo conversaciones secretas con Moscú sobre una alianza defensiva contra Polonia y Francia. El resultado fue el establecimiento del Grupo R en Moscú en 1924. Un año después, se fundaron 3 escuelas secretas en Lipetsk, Kazán y Saratev, dedicadas al entrenamiento en aviones, tanques y guerra química. Los planes secretos del Truppenat no pasaron desapercibidos para la inteligencia francesa y polaca, y la noticia se filtró a Gran Bretaña en diciembre de 1926. Guderian reveló el asunto, causando vergüenza al gobierno de Weimar. Incluso los oficiales inicialmente opuestos a los acuerdos con Rusia admitieron la importancia de esta colaboración para la reconstrucción del ejército alemán. En respuesta, el gobierno de Weimar tomó medidas simbólicas para asegurar al mundo su intención de coexistir pacíficamente. Detuvieron la importación de municiones soviéticas a principios de 1927, aunque la cooperación militar industrial se reanudó al año siguiente. Las 3 escuelas fundadas por el centro en Moscú fueron entregadas a empresas privadas que continuaron formando a oficiales alemanes como particulares. Así, un oficial de reserva podría viajar a Kazán y entrenar con tanques durante algunas semanas sin problemas. Estas escuelas funcionaron hasta 1933, proporcionando una base sólida para el futuro desarrollo de las tácticas combinadas de armas y aviación de Alemania. Con el ascenso del partido nazi, la brecha ideológica entre Alemania y la Unión Soviética se hizo demasiado grande, lo que llevó al cierre de las estaciones de entrenamiento en septiembre de 1933. La Armada alemana implementó un plan similar en 1922. 3 astilleros alemanes fundaron una empresa en La Haya llamada Oficina de Ingeniería para la Construcción Naval, también conocida como IVS. El objetivo era construir y probar submarinos en astilleros holandeses. En 1925, el Ministerio de Marina invirtió en IVS cuando Turquía encargó 2 submarinos que necesitaban ser probados. El almirante Spindler y el capitán de la corbeta Kenares crearon entonces una oficina de formación dentro del ministerio. Cabe mencionar que Kenares ascendería posteriormente al rango de almirante y se convertiría en jefe del Abwehr, el servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi. En este puesto, eliminó los planes de Hitler de conquista y exterminio de indeseables, enviando planes militares secretos a los aliados y protegiendo activamente a ciertos judíos del arresto. A mediados de la década de 1920, Spindler encargó a 2 oficiales navales retirados la creación de una escuela de entrenamiento de submarinos en colaboración con la Armada turca. En 1927, Spindler fundó una escuela de radio y torpedos en Flensburg, en el norte de Alemania, donde 24 jóvenes oficiales recibieron conferencias teóricas, principalmente a través de películas rodadas durante la Primera Guerra Mundial. Un tema recurrente aquí es la enorme cantidad de entrenamiento y preparación minuciosa del personal de combate, que siempre ha sido una característica distintiva de la vida militar prusiana y, más tarde, alemana. Cuando el partido nazi llegó al poder, esto se volvió aún más importante y exitoso. Los soldados alemanes infligieron constantemente bajas a un ritmo aproximadamente un 50% mayor que las tropas británicas y estadounidenses en todas las circunstancias. Esto era cierto tanto al atacar como al defender,
independientemente de la superioridad numérica o aérea. Victor Meadow escribió para el Journal of Political and Military Sociology en 1978 sobre cómo la propaganda y la cultura popular alemanas perpetuaron la idea de que los primeros éxitos militares de Alemania y su posterior perseverancia podían atribuirse al fanatismo alimentado por la propaganda y el adoctrinamiento. La creencia era que los estados totalitarios podían infundir a sus fuerzas una moral casi sobrenaturalmente alta y una voluntad de luchar. Incluso hay un estudio que reveló que la moral de las tropas alemanas derivaba principalmente de la cohesión grupal en pequeñas unidades y no de creencias políticas. Algunos historiadores creen esto parcialmente, afirmando que la eficacia de la Wehrmacht derivaba del profesionalismo militar y del uso adecuado del armamento. En otras palabras, los soldados alemanes eran extremadamente eficaces debido a su excelente entrenamiento. Aquí en el canal incluso tenemos un vídeo que trata específicamente sobre el entrenamiento de las SS en la Segunda Guerra Mundial. En este vídeo explicamos detalladamente por qué estos soldados parecían máquinas en el campo de batalla. El enlace está en la descripción. Siempre es interesante recordar que el gobierno de Hitler duplicó el gasto militar de 1933 a 1935, cuando realmente comenzó el entrenamiento intensivo de tropas. Sin embargo, el presupuesto de armamento no permitía equipar todas las unidades con la mejor tecnología militar. Por lo tanto, el Estado Mayor de Hitler concentró sus esfuerzos en un pequeño número de unidades seleccionadas para operaciones ofensivas. Los soldados ordinarios, normalmente reclutas, comenzaban con 16 semanas de entrenamiento básico, centrándose en la aptitud física y técnicas de fuego y maniobras. Después de eso, recibieron otros 3 meses de instrucción en armaduras, artillería u otras ramas especializadas. Entrenando desde el amanecer hasta el anochecer, los reclutas enfrentaron largas marchas forzadas, simulacros con fuego real y ejercicios de acondicionamiento, lo que resultó en altos índices de lesiones y agotamiento. Los soldados también aprendieron a cuidar y manejar caballos, una necesidad a pesar de la propaganda de un ejército alemán altamente motorizado, ya que en ese momento menos del 20% de la infantería alemana estaba motorizada. Además, se seleccionaron soldados de carrera que habían servido en la Reichswehr en la República de Weimar, y soldados de infantería con potencial, para convertirse en suboficiales, que acabaron siendo la columna vertebral del ejército. Estos candidatos completaron 4 meses de instrucción básica y 6 meses de especialización. La formación de los oficiales fue aún más larga e intensa. Los candidatos siguieron los mismos cursos que los suboficiales, por un total de 10 meses, seguidos de 7 meses en una unidad de servicio, donde desarrollaron habilidades de cohesión y liderazgo. Finalmente, completaban 3 meses de especialización avanzada en infantería, blindados, artillería o apoyo. Durante el entrenamiento, los aspirantes a oficiales aprendieron a liderar desde el frente, un concepto que elevó la moral y destacó la importancia de las decisiones tácticas independientes. Este enfoque resultó eficaz cuando los líderes explotaron las debilidades del enemigo y tomaron iniciativas brillantes. Sin embargo, esto resultó en una alta mortalidad entre los líderes en los primeros 3 años de la Segunda Guerra Mundial, con más de 16.000 oficiales alemanes muertos en acción. Las ramas del servicio militar alemán tenían una formación de alto nivel. Los candidatos a piloto de la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, recibían 6 meses de formación básica. Luego, tuvieron 2 meses de estudios aeronáuticos generales antes de ir a la escuela de aviación. Inicialmente aprendieron a volar avionetas, estudiando aerodinámica, ingeniería, navegación, meteorología y comunicaciones. Después de eso, comenzaron a volar aviones más pesados y de alto rendimiento, obteniendo una licencia de piloto. Luego, los alumnos se dividieron en 2 cursos especializados, uno para cazas monomotores y bombardeos en picado, y otro para cazas bimotores, bombarderos y aviones de reconocimiento. Los pilotos de cazas o bombarderos en picado recibieron alrededor de 13 meses de entrenamiento, por un total de 150 a 200 horas de vuelo. Los pilotos de bombarderos o de reconocimiento pasaban 20 meses en la escuela, con entre 220 y 270 horas de vuelo. La formación más larga fue la de los oficiales navales. Los reclutas comenzaron con 10 semanas de formación básica,
seguidas de 3 meses en el mar. Los seleccionados por los oficiales instructores recibieron el grado de cadete y pasaron otros 10 meses en el mar como marineros ordinarios. Después de un examen, fueron ascendidos a guardiamarina y asistieron a la escuela de oficiales navales durante 2 años. Una vez graduados, recibían el rango de suboficial y solo eran ascendidos a oficiales después de ser seleccionados por el comandante del barco. Para equipar a estos soldados, marineros y pilotos, Hitler intensificó los programas de rearme. En 1933, la producción de aviones militares era nula, pero en 1934, un año después, aumentó a 8.140 unidades. En 1939, Alemania produjo 15.927 aviones, de los cuales 2.000 estaban operativos al comienzo de la guerra. También aumentó la producción de tanques y cañones autopropulsados, llegando a 3.500 unidades en 1939, con 2.200 operativas. La Kriegsmarine se expandió de 5 acorazados y 22 destructores en 1933 a 53 buques de superficie y 63 submarinos en 1939. El rearme de la Alemania nazi representó una clara violación de los acuerdos navales anglo-alemanes de 1935 y 1937, que limitaban el tonelaje de la flota alemana al 35% de la Marina Real Británica. Financiar semejante arsenal requería enormes recursos, pero la economía alemana se había visto gravemente afectada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la hiperinflación de los años 20 y la Gran Depresión. Entonces, ¿cómo lograron los nazis mantener un programa de rearme tan ambicioso? La respuesta está en las acciones del ministro de Finanzas y expresidente del Reichsbank, Hjalmar Schacht. Creó una corporación ficticia llamada Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, que emitía letras de cambio conocidas como billetes MEFO. El gobierno utilizó estos pagarés, que funcionaban como pagarés, para pagar a contratistas militares y de la industria pesada, financiando proyectos de rearme. Las empresas podían cambiar estos billetes por moneda después de 90 días, pero la mayoría optó por conservarlos debido a la tasa de interés del 4%, que era más alta que otras letras comerciales en ese momento. Incluso si quisieran intercambiarlos, Schacht extendía continuamente el periodo de maduración, hasta llegar a los 5 años. Este sistema fue descrito en los juicios de Nuremberg como una empresa fraudulenta a una escala nacional sin precedentes, pero de todos modos funcionó. De 1934 a 1938, los nazis financiaron el rearme con 12.000 millones de marcos en billetes MEFO, lo que corresponde a unos 104.000 millones de dólares ajustados a la inflación de 2024. Schacht alentó a los contratistas privados a invertir en producción militar, limitando los impuestos sobre sus dividendos y congelando los salarios de los trabajadores. Estas medidas estimularon la economía alemana y redujeron el desempleo a prácticamente cero. Los contratistas militares se beneficiaron y los trabajadores alemanes estaban contentos de tener empleo, al menos al principio. Sin embargo, a principios de la década de 1930, los trabajadores se dieron cuenta de que los aumentos salariales y los ascensos estaban en suspenso, y cualquier disenso fue suprimido por leyes que prohibían las huelgas y la reubicación laboral forzada. El efecto a largo plazo fue una caída en la productividad de los trabajadores de las fábricas, lo que resultó en una pérdida de eficiencia y calidad en la segunda mitad de la guerra. Además de emitir dinero de monopolio para financiar tanques, el gobierno nazi tenía otra fuente de financiación: la reocupación de territorios desmilitarizados y la anexión de países vecinos. El 7 de marzo de 1936, 20.000 tropas alemanas entraron en Renania, violando el Tratado de Versalles. Esta zona no solo era estratégica para una ofensiva contra los países del Benelux y Francia, sino que también era rica en carbón y hierro. Esta acción puso a prueba la determinación de Gran Bretaña y Francia contra un resurgimiento alemán. Los aliados occidentales, que adoptaron una política de apaciguamiento, no reaccionaron. Animado por la inacción de los aliados, Hitler continuó anexando territorios en 1938 y 1939. El 13 de marzo de 1938 se produjo el Anschluss, que supuso la anexión de Austria. Aunque implicó coerción por parte de los nazis austríacos,
Berlín conquistó un país entero sin que la Wehrmacht disparara un solo tiro. En un retorno fantástico para el esfuerzo de rearme, Alemania obtuvo el control de las minas de hierro en los Alpes y Waldviertel, y también de las reservas financieras de Austria, equivalentes a 782 millones de Reichsmarks. La siguiente víctima fue Checoslovaquia. Con el pretexto de proteger a las minorías de habla alemana, los nazis anexaron los Sudetes en octubre de 1938. Esta crisis de Múnich resultó en la ocupación alemana de los Sudetes con la aprobación de Gran Bretaña y Francia, que buscaban evitar la guerra. La anexión permitió a Alemania controlar las fábricas de Škoda, que eran uno de los principales fabricantes de tanques en ese momento, acelerando el programa blindado del ejército alemán. Kenares, que, como hemos visto, era el jefe del servicio de inteligencia militar alemán, Abwehr, y su adjunto, Hans Aster, se opusieron en secreto a los planes de guerra nazis. Durante la crisis de Múnich, Aster intentó desesperadamente comunicarse con el primer ministro británico, Neville Chamberlain, advirtiéndole que la oposición a los nazis podría desencadenar un golpe militar contra Hitler. Chamberlain, sin embargo, ignoró el consejo y mantuvo su política de apaciguamiento. Tras la ocupación de los Sudetes, Hitler continuó con la expansión territorial. En marzo de 1939, las tropas alemanas se apoderaron de Bohemia y Moravia, aprovechando las reservas de oro del Banco Central de Praga para financiar el agotado plan de rearme alemán. Para resumir muy rápidamente, vimos cómo la República de Weimar y el Tercer Reich reconstruyeron el ejército alemán, financiaron el proceso y expandieron su territorio tanto al oeste como al este. Ahora consideremos cómo Hitler y el OKW pretendían utilizar estas fuerzas. La estrategia final de Hitler fue expandir el territorio del Reich hacia Europa del Este, conquistando el Lebensraum, espacio vital, para el pueblo alemán. Debido a la posición central de Alemania en Europa, siempre estuvo en riesgo de tener que luchar en dos frentes. Para evitar esto, la clave era una excelente capacidad operativa, preparándose para una guerra de movimiento en la que unidades de gran movilidad llevaban a cabo ofensivas de armas combinadas utilizando velocidad, sorpresa e iniciativa. Se alentaría a las fuerzas alemanas a enfrentarse y neutralizar a los enemigos en las fronteras, evitando su acumulación. Este enfoque, llamado estrategia de aniquilación, fue teorizado por el general alemán Helmut von Moltke en el siglo XIX. Básicamente, comprendió una rápida movilización, despliegue y batalla decisiva. Las realidades de la Primera Guerra Mundial anularon esta estrategia, pero los avances en la tecnología de tanques revitalizaron sus ideas. El general Heinz Guderian desarrolló la doctrina de la guerra de movimiento, más tarde conocida como Blitzkrieg, utilizando unidades blindadas masivas para ofensivas rápidas y decisivas. La Luftwaffe contribuyó con artillería aérea en apoyo de las unidades de avanzada, mientras que la Kriegsmarine, bajo el mando del almirante Raeder, adoptó una estrategia de ataque comercial, apuntando a los convoys mercantes aliados para debilitar al enemigo. El objetivo no era controlar los mares, sino estrangular económicamente a los aliados. Estas estrategias combinadas resultaron efectivas en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas alemanas llevaron a cabo operaciones rápidas y decisivas contra enemigos numéricamente superiores pero tácticamente inferiores. Ahora el negocio se pondrá serio. El 1 de septiembre de 1939 la Wehrmacht invadió Polonia. El día 3, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la heroica resistencia, el ejército polaco capituló el 6 de octubre. Gran parte de la victoria alemana se debió al uso de divisiones blindadas contra defensores que solo poseían tanques ligeros. El Reich también contó con la ayuda de la Unión Soviética, que, de conformidad con el pacto Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto de 1939, invadió Polonia desde el este el 17 de septiembre. Los aliados occidentales de Polonia, que prometieron atacar a Alemania, llevaron a cabo una ofensiva inconclusa en el Sarre que resultó en pocos beneficios antes de regresar a la base. Las siguientes invasiones alemanas tuvieron lugar el 9 de abril de 1940, teniendo como objetivo Dinamarca y Noruega. Controlar Noruega era esencial para asegurar las importaciones de mineral de hierro de Suecia,
y controlar Dinamarca era necesario para asegurar Noruega. El ejército danés, pequeño y mal equipado, capituló en un solo día, mientras que Noruega resistió hasta el 10 de junio. Aunque el terreno montañoso noruego no era ideal para el uso de tanques, la Wehrmacht llevó a cabo eficaces asaltos anfibios y aerotransportados para neutralizar la resistencia. Una vez más, las fuerzas alemanas recibieron ayuda de los aliados occidentales, cuyas fuerzas anglo-francesas planeaban minar las aguas de los principales puertos noruegos el 5 de abril y desembarcar en Noruega, pero el plan fue pospuesto, permitiendo a la Wehrmacht llegar con la colaboración del local, Vidkun Quisling. En las últimas etapas de la campaña, las fuerzas aliadas desembarcaron en Noruega para impedir el avance de Hitler, pero estaban mal equipadas para la guerra en la montaña y fueron atacadas por la Luftwaffe. Mientras continuaban las hostilidades en Noruega, el 10 de mayo la Wehrmacht lanzó su mayor ataque hasta el momento contra Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Esta campaña podría haberse detenido desde el principio, como nos muestra la historia de Hans Aster, segundo al mando del jefe de la inteligencia militar. Decidido a frustrar los sueños de hegemonía de Hitler, Aster se hizo amigo cercano del mayor Sass, agregado militar holandés en Berlín, y le informó de los planes alemanes de invadir Francia y los países del Benelux. Sass, tras transmitir que Alemania nunca violaría la neutralidad holandesa, la invasión planeada para noviembre de 1939 se pospuso hasta mayo de 1940. Pero si se hubiera tomado en serio a Aster, las potencias occidentales podrían haber estado más preparadas. Esta campaña fue un ejemplo magistral de la estrategia de aniquilación. El grupo de ejércitos alemán mantuvo posiciones estáticas frente a la principal barrera defensiva de Francia, la línea Machenov, únicamente como estrategia para evitar que el ejército francés redesplegara sus fuerzas. El objetivo era distraer la atención de la amenaza real, el grupo de ejércitos A del general von Rundstedt, que era una gran fuerza de 44 divisiones, 7 de ellas blindadas. Según el audaz plan del general Guderian, el grupo de ejércitos A debía cruzar el bosque de las Ardenas en Bélgica, considerado impenetrable para los tanques y en gran parte desprotegido por los aliados. Como resultado, el grupo de ejércitos A atravesó defensas débiles, avanzó hacia el norte de Francia y rodeó a la mayoría de los ejércitos aliados en los Países Bajos por la retaguardia. Cuando las unidades blindadas alemanas se encontraron con sus homólogas francesas, estas últimas demostraron ser superiores en entrenamiento y armamento, pero los tanques aliados estaban dispersos en funciones de apoyo a la infantería y no podían contrarrestar los blindados masivos de la Wehrmacht. La innovación militar alemana se basó en los errores del liderazgo aliado. La fuerza expedicionaria británica y otras tropas aliadas escaparon de la destrucción total en Dunkerque, pero el gobierno francés capituló el 22 de junio. A partir de entonces, el ejército alemán se dedicó principalmente a tareas de ocupación. La Luftwaffe intentó sin éxito establecer la superioridad aérea contra la RAF durante la Batalla de Gran Bretaña. Ahora le tocó brillar a la Kriegsmarine. Los submarinos del almirante Raeder obtuvieron éxitos notables contra la Royal Navy. Del 17 de septiembre al 14 de octubre de 1939 hundió el portaaviones Kerayes y el acorazado Royal Oak, pero el objetivo principal eran los buques mercantes. A finales de 1939 se habían hundido 110 cargueros. De enero a octubre de 1940, la Kriegsmarine disfrutó de una serie de éxitos, recordados como la «época feliz», en la que submarinos y buques de superficie hundieron más de 2,1 millones de toneladas de buques mercantes aliados en el Atlántico y también en el Mar del Norte. En abril de 1941, las fuerzas de Hitler lanzaron operaciones ofensivas en los Balcanes, dirigidas a Grecia y Yugoslavia. Grecia había repelido un ataque italiano en octubre de 1940, atrayendo el apoyo británico y motivando a Bulgaria y Yugoslavia a resistir al eje. Finalmente, ambos países se unieron al eje, pero un golpe militar el 27 de marzo de 1941 en Yugoslavia alteró su neutralidad. El 6 de abril de 1941, las fuerzas alemanas, con el apoyo de la Luftwaffe, atacaron Yugoslavia y Grecia, utilizando bases en Hungría, Rumanía y Bulgaria. Aproximadamente al mismo tiempo, las divisiones italianas invadieron el norte de Yugoslavia, lo que provocó la caída de Belgrado el 17 de abril. Los soldados griegos,
ya agotados por la campaña contra Italia, resistieron hasta el 22 de abril. En Creta, las fuerzas locales de la Commonwealth continuaron luchando hasta un ataque aéreo alemán el 20 de mayo, capitulando el 31 de mayo. En el norte de África, las tropas británicas de la Commonwealth tuvieron éxito después de que Mussolini ordenara un ataque a Egipto en 1940. La ofensiva italiana fue derrotada por la habilidad de los generales británicos. A principios de 1941, los británicos estuvieron a punto de capturar Trípoli, pero la necesidad de enviar tropas a Grecia detuvo la ofensiva, lo que permitió a Rommel recuperar el territorio libio en marzo y abril. El 22 de junio, la Wehrmacht lanzó la Operación Barbarroja, que fue la invasión de la Unión Soviética y marcó la operación militar más grande hasta la fecha. Para sorpresa de los soviéticos, los alemanes lograron un éxito inicial debido a los errores estratégicos de Stalin y también a la habilidad de las fuerzas alemanas bien entrenadas. 5 años antes, Stalin debilitó sus propias fuerzas mediante la Gran Purga, que eliminó a muchos oficiales del Ejército Rojo. Aunque Timoshenko reintrodujo parcialmente la doctrina en 1940 con la formación de unidades mecanizadas, la falta de entrenamiento llevó a la destrucción de estas unidades al inicio de Barbarroja. Esto permitió a la Wehrmacht acercarse a Moscú en diciembre de 1941. Como sabemos, llegaron muy cerca de la capital. Para aquellos que estéis interesados en el frente oriental y la batalla de Moscú en concreto, tiene matices súper interesantes. Aquí en el canal hay un vídeo completo que explica la batalla de Moscú desde la perspectiva de los alemanes. El enlace está en la descripción. El ascenso inicial de la Wehrmacht, de septiembre de 1939 a diciembre de 1941, estuvo respaldado por la preparación militar alemana de antes de la guerra, incluidas inversiones en tecnología y entrenamiento. La eficacia de la Blitzkrieg alemana quedó demostrada en la rápida derrota de adversarios menos preparados, sosteniendo un avance territorial que benefició a la economía de guerra alemana. Sin embargo, a partir de 1942 la situación cambió. La resistencia británica en África, la defensa soviética cerca de Moscú y la participación estadounidense en la guerra transformaron la situación. Alemania ahora enfrentaba adversarios con ventajas geográficas y económicas superiores, lo que desafiaba su estrategia inicial. A partir de ese momento, la capacidad de Alemania para mantener sus conquistas dependió de adaptaciones estratégicas que Hitler fue incapaz de llevar a cabo plenamente. En 1965, el capitán Roberto Neil escribió lo siguiente: lo que hace que valga la pena contar esta historia es el desarrollo de una idea, la Blitzkrieg. El ejército alemán comprendió mejor los efectos de la tecnología en el campo de batalla y desarrolló una nueva forma de guerra. Guerra mediante la cual sus rivales, cuando fueron puestos a prueba, fueron completamente superados. Otros historiadores han escrito que la Blitzkrieg fue una doctrina operativa de las Fuerzas Armadas alemanas y un concepto estratégico en el que los líderes de la Alemania nazi basaron su planificación estratégica y económica. Los planificadores militares y los burócratas de la economía de guerra rara vez, o nunca, utilizaron el término Blitzkrieg en documentos oficiales. La idea de que el ejército alemán tuviera una doctrina Blitzkrieg fue rechazada a finales de los años 1970 por Matthew Cooper. Sin embargo, la noción de un concepto o doctrina alemana de Blitzkrieg sobrevive en la historia popular y muchos historiadores todavía apoyan esta tesis. Karl-Heinz Friese escribió que tras el fracaso del Plan Schlieffen en 1914, el ejército alemán concluyó que las batallas decisivas ya no eran posibles en las nuevas condiciones del siglo XX. Friese escribió que el OKW, creado en 1938, pretendía evitar los conceptos de batalla decisivos de sus predecesores y planeó una larga guerra de agotamiento. Solo después de que el plan improvisado para la batalla de Francia en 1940 tuvo un éxito inesperado, el Estado Mayor alemán llegó a creer que todavía era viable. Con el tiempo, el pensamiento alemán volvió a la posibilidad de una guerra rápida y decisiva para la batalla de los Balcanes y también la Operación Barbarroja. Como vimos, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si crees que el vídeo te ha aportado mucho recientemente, considera apoyarnos para que siempre podamos traer contenido diferente y de calidad aquí. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto.